No se puede escribir sobre Colombia sin escribir sobre violencia. Esto dijo Brown al describir lo que vivió como negociador en el secuestro de su cuñado, en el libro titulado El Rescate. Herbert Brown se dio a la tarea de narrar la historia de su cuñado Jay Gambini, todo lo que éste vivió a manos del grupo subversivo y cómo logró dar vuelta a los papeles para conseguir su liberación, amenazando a la guerrilla con un suicidio y una huelga de hambre para presionarlos. Brown presenta a la guerrilla como una organización silenciosa, que a diferencia de otras guerrillas en Latinoamérica, mantiene una posición pública e incógnita, donde es aceptada por la sociedad que calla frente a sus actos y prefiere llevar una venda en los ojos que permite ignorar su papel en la historia de Colombia. Esta historia se desarrolla durante el periodo presidencial de Virgilio Barco, entre 1986 y 1990. En este periodo, las guerrillas atacaban a los campesinos y vivían de sus recursos y las tierras que les quitaban. Fue una época marcada por el creciente desplazamiento de las personas del campo a la ciudad, donde se afectaba al desplazado porque éste experimentaba la nueva cultura de la ciudad, el desempleo, las dificultades para la educación, además de inseguridad social, formas de agresión, repulsión y exclusión dictadas por la sociedad. Este desarraigo de lo propio generó una serie de violencias a nivel local que no solo transcurrieron por el ámbito político, sino también social. Autodefensas, paramilitares, guerrilla y otros grupos al margen de la ley inician la lucha por la apropiación de diversas zonas que proporcionaban un beneficio económico para estos grupos. El Rescate es un relato del secuestro en 1988 de Jay Gambini, un petrolero nacido en Texas y residente de Colombia, a manos del grupo guerrillero ELN. Escrito por Herbert Brown, cuñado colombiano de Gambini y profesor de historia en la Universidad de Virginia, Brown nos describe esta historia, la cual está construida alrededor de una serie de narraciones de las personas involucradas en estos hechos, reconstruyendo sus pensamientos y acciones durante las negociaciones que finalmente llevaron a la liberación y regreso de Gambini a Estados Unidos. Dentro de los acontecimientos que suceden en la obra, existe la presencia de una gran diversidad de personajes que participan en la construcción de la violencia que narra el escritor. Esta autobiografía es una interpretación histórica y política del movimiento guerrillero, es una crítica de la moralidad social que caracteriza al pueblo colombiano. Gambini era un empresario capitalista que supo entender el dominio que podía ejercer sobre sus captores. Sabía que si el valor que él tenía para los guerrilleros se veía disminuido, el poder de la guerrilla para hacer negociaciones con su familia también se reduciría. Con esto en mente, Jake trabajó en reducir su valor a través de amenazas de suicidio y huelgas de hambre, hasta el punto de obligar a la guerrilla a limitar sus demandas y liberarlo. Su libertad era más importante que su vida misma. Él tuvo la fortaleza personal para entender este uso del poder y tener éxito mejorando la posición negociadora de su familia. Después de su experiencia traumática, el negociador concluye que la guerrilla está muerta, acabada políticamente. No es una alternativa para gobernar, aunque sea un actor público, debido a que una guerrilla que secuestra no puede resultar en algo bueno para el país si se toma el poder. Los políticos no quieren deshacerse de la guerrilla porque es una manera de presionar al pueblo colombiano, quienes se ven obligados a elegir si prefieren el sistema actual o una nación gobernada por secuestradores y asesinos, sin tener otra opción que aceptar a los gobernantes que tenemos, lo que genera un círculo vicioso de poder y violencia, creando en nuestra propia sociedad brechas de desigualdad y pobreza. Por otro lado, Brown describe que la guerrilla está ahogada en su propia violencia, precisamente porque estos grupos ya no son revolucionarios, sino que están limitados por la pérdida de sus ideales y un camino marcado por violencia e injusticias para lograr sobrevivir en la sociedad colombiana. El Rescate es un escrito del género autobiográfico. Por la fidelidad a los hechos puede catalogarse de periodismo documental, pero es, además, una interpretación histórica y política del movimiento guerrillero que se generó en Colombia desde 1968. Un movimiento que pretendía implementar un Estado socialista en Colombia que cambiaría el destino del país y mancharía la historia con sangre y mucha violencia. El lenguaje usado por Herbert Brown es claro y fácil de entender,
y ayuda al lector a transportarse en las vivencias del personaje y entender un poco mejor la historia por la que atravesaba el país en esos momentos. La violencia en Colombia y los diferentes actores que han tomado parte en las múltiples etapas por la que ha atravesado el conflicto armado han traído consigo grandes repercusiones en la historia del país y de sus habitantes, dejando millares de muertos, desplazados, aumento de la pobreza, violación de toda clase de derechos humanos, indiferencia por parte de la sociedad colombiana e internacional, y el abandono por parte del Estado. Hechos que no siempre son tenidos en cuenta o no se les da la importancia que realmente merecen y que marcan sin duda el curso que ha tomado el país. El libro El rescate de Herbert Brown, sin duda, es una gran pieza literaria que nos ayuda a conocer un poco más la situación social, política e ideológica que atravesaba Colombia en 1988. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá